Hola a todos y todas, bienvenidos a Intemperie, Refugio de Enseñanzas. Este capítulo se ha tardado un poco más en salir porque cada reflexión ha ido cambiando con la complejidad y diversidad de temas que acontecen. La realidad del mundo lo desborda a uno. Les explico. Por lo general, para que salga el podcast, se debe pensar en lo que se quiere hablar y la manera de abordarlo. Algún dilema que se esté sintiendo o vivenciando en el momento. Pero para lograr hilar las ideas debo buscar bibliografía que sostenga o por lo menos interpele dichas ideas e ir escribiendo lo que surge. Por eso es un refugio de enseñanzas, puesto que se prepara de manera cuidadosa la clase, charla, conversación. A veces pienso que esto no es un podcast, simplemente es un lugar de desahogo. El tema del episodio pasado estuvo enfocado en el problema del exceso de experiencias, un título que basé en un libro muy interesante de Katia Mandoki que se llama El indispensable exceso de la estética. Aunque en esta ocasión la relación solo surge por el término de exceso, que es la forma en que entiendo que esa espiritualidad capitalista ha tomado nuestra cotidianidad. Nos llena de excesos al punto que existen términos que se desglosan eh, de no poder estar en los eventos que suceden día a día. Lo llaman FOMO. Se lo escuché más como a mis estudiantes y pues a personas más jóvenes, por decirlo así, pero pues se viene manejando mucho. Entonces el FOMO traduce algo así como miedo a perderse algo. Es un tipo de ansiedad social y emocional caracterizada por la necesidad constante de estar conectado y al tanto de lo que otros hacen, impulsada principalmente por las redes sociales y en ese sentido casi le tomamos un miedo existencial a la rutina. La repetición es cansancio, la rutina es inexistencia, casi se piensa. Para salir en redes hay que mostrar algo nuevo todo el tiempo. Y pues esto también es agotador, que es como constantemente algo que reflexiono porque eh, como que crear contenido termina siendo simplemente una idea ahí de mostrar y mostrar. Y pues a veces hay que tomarse el tiempo para reflexionar, ¿no? Esto se complementa con la cuestión del positivismo o el dogma del optimismo, puesto que ser pesimista es eliminar la posibilidad del progreso que emerge de nuestra individualidad. Para articular esto, estuve pensando sobre cuál sería el síntoma actual de esa espiritualidad y encontré un texto de un autor llamado Mark Fisher, quien nos dice puntualmente que el síntoma de lo que él considera como realismo capitalista es la depresión. Mark Fisher tiene varios libros fascinantes, pero en el capítulo de hoy vamos a abordar dos de ellos, Realismo capitalista y Deseo postcapitalista, que son como sus principales obras, articulando una serie de momentos y formas de entender eso que llamamos espiritualidad capitalista, algo que si lo pensamos a fondo funciona como una versión hiperacelerada de esa vieja ética disciplinada que originó el sistema, pero ahora volcada enteramente a la obligación de consumir. Debemos consumir todo el tiempo algo. Fisher nos habla sobre el realismo capitalista como una forma de entender cómo funciona el mundo en la actualidad. Para Intemperie vamos a tomar algo que parece estar en la base de todo este síntoma y es que el mundo cree que no existe alternativa. Esta es una clase que estamos dando en el colegio, que estoy dando en el colegio y ha sido muy interesante pensarla con mis estudiantes. Ha sido muy chévere porque son estudiantes de 11, entonces se maneja una dinámica diferente. Bueno, entonces, es decir, la mayoría de personas consideran que el mundo ya no puede cambiar y que solo debemos adaptarnos a lo que se nos da, desigualdad y burocracia, tomando un poco la idea de Thomas Piketty, el economista. Entonces, este mundo cree que no existe alternativa. La premisa de que no hay alternativa a este sistema se enuncia a través de la figura de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido en los años 80. Thatcher arrojaba este enunciado como una lápida tallada en mármol para la posteridad. En otras palabras, puede que el capitalismo sea malo, pero así nos tocó. Hay que aguantar y afrontar y punto. Esto ha permeado totalmente en la sociedad. Nuestros padres, madres y personas cercanas han asumido esa actitud, puesto que hoy es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y no solamente las personas mayores, por decirlo así, sino que esa actitud se ha venido asimilando en la juventud
que es mucho más preocupante porque como que se cree que la juventud, y recuerdo mucho las frases de Allende de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Entonces, pues la juventud que no interpela y que no enfrenta esto, pues es también muy problemático. Es vital pensar este tema para comprender la trampa en la que estamos, porque esta falsa idea de que el sistema no puede cambiarse nos hace observarlo como un absoluto. Basta con revisar nuestro pasado para darnos cuenta de que este es un sistema reciente y que muchas de las cosas que hoy creemos inamovibles tomaron su forma hace muy poco tiempo. Y esto, un gran paréntesis, es algo que uno debe pensar constantemente porque nos han venido instaurando ideas que creemos que así ha sido siempre y en realidad no es así. Los estados y el estado tal cual como lo concebimos en la actualidad es algo supremamente reciente. Entonces eso hay que, pues, que pensarlo y reflexionarlo a más profundidad. Para retomar el tema sobre el síntoma del realismo capitalista, que es la depresión, debemos comprender que para Fisher esta no es algo individual, sino algo profundamente estructural. Nos han vendido la idea de que si nos sentimos tristes, aburridos o amargados, es culpa nuestra por la cara que le ponemos a la vida. Pero para Fisher, la depresión es una consecuencia directa del modelo económico, político y libidinal en el que vivimos. Libidinal entiéndase como deseo. Esto viene desde, o bueno, lo toman mucho a través de Freud y Lacan y va a estar ahí. Puede que no se plantee como deseo y ya, pero lo libidinal es algo muy intrínseco de cómo queremos las cosas, lo que queremos. El futuro nos ha sido prohibido y el pasado se repite una y otra vez bajo la forma de nostalgia y retromanía. Pensaba, por ejemplo, en este auge de conciertos de bandas de los 90 y 2000 que llenan estadios por pura nostalgia. Recuerdo mucho Rebelde, que fueran, claro, pues, como fue una serie en un momento así muy llamativa, pues termina siendo la forma en que necesitamos como volver a ese pasado y sentirnos muy bien con eso. Y Mark Fisher dice que eso es un problema porque la nostalgia nos hace como eliminar la creatividad, por decirlo así. Y aquí hay un concepto muy interesante en la obra de Fisher que se materializa en dos palabras, la hedonía depresiva. A diferencia de la tristeza paralizante que solemos asociar con el diagnóstico clínico, Fisher notó que esta variante contemporánea no es la incapacidad de sentir placer, sino la profunda incapacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea perseguirlo. Entonces, aquí es donde esa espiritualidad capitalista muestra su faceta más agotadora. Si antes se sostenía sobre la ética del trabajo riguroso, hoy su dogma es el mandato del goce continuo. Nos sumergimos en una búsqueda compulsiva de estímulos efímeros, scrollear, pasar, sin fin, la novedad por la novedad, no porque lo disfrutemos genuinamente, sino para anestesiar el aburrimiento y el vacío existencial. Esto es tan loco que no había visto la actualización de Instagram, pero ahora tú le puedes dar como reproducir, no sé si está hace mucho, hasta ahora me di cuenta, y va bajando solo ya los reels y todo lo que uno consume. ¿Qué quiere decir? Que probablemente dirían como pierdes tiempo deslizando, pues prefiero que yo mismo haga esto y terminamos generando una cuestión aún más desenfrenada del scroll. Para profundizar en esto de lo libidinal y cómo el capitalismo captura nuestro deseo, me ponía a pensar en un ejemplo muy contemporáneo. Y hace poco fue el Super Bowl con Bad Bunny. Y bueno, quería reflexionarlo un poco. Entonces pensemos por un momento en lo que esto significa. El Super Bowl es la vitrina máxima del hipercapitalismo. Eso se entiende y había un montón de análisis ahí y uno lo entiende. Ya, está enfocado al capital. El espectáculo absoluto donde un segundo de publicidad vale millones. Y ahí, en el centro de ese coliseo corporativo, tenemos a una figura que moviliza multitudes con una energía brutal y festiva. Es un frontman, creo que se menciona así. Increíble porque es alguien que despierta mucha emoción y eso no es fácil, no es fácil de hacer. Y esto nos conecta directamente con el libro del deseo postcapitalista de Mark Fisher.
Hay un concepto en el que Fisher estaba trabajando justo antes de morir. Fisher se va a suicidar y ese libro es muy fuerte, me pegó un poco duro porque tú vas leyendo las clases y claro, al final pues él no logra terminar todo este seminario que estaba dando en la universidad, pues porque se suicida y en ese sentido pues cuando uno se piensa la depresión, por algo él es un autor que se pensó fuertemente este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, repito, Fisher estaba trabajando justo antes de morir en una cuestión que se llama comunismo ácido. Él no proponía un futuro gris lleno de sacrificios o de burocracia aburrida, sino todo lo contrario, recuperar la idea de que la vida debe ser un goce colectivo constante, una psicodelia social, una expansión de la conciencia y una fiesta compartida. Fisher despreciaba a esa izquierda regañona que nos dice que no podemos divertirnos. Y esto es muy bacano porque pareciese que la izquierda se vuelve como súper castradora y punitiva y moralista. Y esta vuelta hay que pensarla bastante en cierto sentido para nuestro futuro y sobre todo en nuestro presente. Porque no logramos que nuestros discursos y nuestras reflexiones logren como hacer sentir algo a los jóvenes de ahora, ¿no? Bajo esa lupa, una figura como Bad Bunny nos vuela a la cabeza totalmente porque toda esa euforia masiva que genera, la forma en que subvierte cierta masculinidad en muchos sentidos, aunque bueno, hay que hacer unas críticas ahí en torno a sus letras, etcétera, pero pues bueno, intenta como romper un poco esa idea, entre comillas, o como logra canalizar la rabia, pues él también participó de las protestas de Puerto Rico junto a René, y esto termina siendo como una semilla de ese deseo postcapitalista. Es lo que estamos intentando jalonar a este autor para ver si nos puede decir algo. Es la prueba viva de que tenemos una inmensa sed de una vida más libre y exuberante. Es la materia prima de algo revolucionario, podríamos mencionarlo así. Pero aquí entra la trampa perfecta del realismo capitalista. El sistema es tan astuto que no necesita censurar esa rebeldía. Yo no creería que es tan astuto, pero lo escribo ahí porque la astucia pareciese que es también la forma en que va incorporando de manera a veces casi sin sentido lo que hacemos por lo general. Entonces es astuto porque incorpora o no necesita censurar esa rebeldía, sino que antes la catapulta y explota esto en una manera increíble para volvernos consumidores y decir como, esta vaina me sobrepasa, ¿no? Simplemente la absorbe esa rebeldía, la empaqueta y nos la vuelve pues, a vender. También nos ha pasado, ¿no? Estar con las camisas del Che. Bueno, acá yo tengo también un montón de letreritos y a la final uno termina pues consumiendo todo esto. Ahora bien, pues esto no es tan masivo, eh, pero, pero pues como que necesitamos mercancía para hallarnos en el mundo, ¿cierto? Em, Toda esa potencia liberadora la logran meter en un estadio que es esta vuelta del Super Bowl y nos la cobra de alguna manera, ¿sí? Como que terminamos consumiendo. Nos lo vuelve marca y eso pues también es un problema, ¿no? Convierte nuestra necesidad de liberación genuina en el rito más sagrado de la espiritualidad capitalista. Nos permite sentir que estamos experimentando algo transgresor cuando en realidad estamos alimentando la misma maquinaria de siempre. Y bueno, yo no lo menciono como de manera sectaria, sino que pues uno debe tener la claridad de eso, ¿sí? Pero siento que ahí también, no sé, veía que hay muchos inmigrantes que nunca, como que bueno, habían escuchado Bad Bunny y eso, lo empiezan a escuchar también en el marco pues del consumo, pero genera un vínculo y ese vínculo común lo saben apropiar. Y eso es lo que de pronto nosotros y nosotras en el marco de nuestras reflexiones a veces no sabemos cómo hacer, cómo lograr eh, generar vínculos tan
tan fuertes y poderosos como logran hacer pues estas personas ahí a través de su maquinaria. Para ir cerrando la reflexión de hoy, me gustaría dejarles una inquietud rondando la cabeza. Si nuestro cansancio y nuestra necesidad compulsiva de estímulos son los síntomas de esta época, ¿qué pasaría si nos permitimos, aunque sea por instantes, habitar el aburrimiento y el silencio sin sentir culpa? Mm, a veces nos sentimos y no nos hallamos en la vida, pero eso como que terminamos esculpando, o bueno, nos terminamos culpando a nosotros y nosotras pues mismas, ¿no? Y en ese sentido, Fisher dice algo que ya lo voy a leer más adelante, y es que debemos tener mucho cuidado porque la depresión, y la depresión no es solo esto como la enfermedad, sino toda una serie de cuestiones como decir, ah, parce, logré algo, pero a la final no me da igual, necesito más. O estoy aburrido, sé que tengo muchas cosas, pero me siento aburrido, etcétera, etcétera. Entonces Fisher nos va a decir como, préstele atención a eso porque esa vuelta es colectiva, esa vaina no es individual, sino el logro del sistema ha sido que no lo volvieron individual, como que cada uno piensa que es problema de cada quien y ya, punto. Entonces dice, quizás el primer paso para resquebrajar esa idea de que no hay alternativa sea justamente dejar de correr en la rueda del consumo infinito, darnos el espacio para imaginar algo distinto, alejados del ruido constante. Como bien lo advertía el propio Mark Fisher, la privatización del estrés se ha convertido en una de las formas de control más efectivas del capitalismo tardío. Por eso, reconocer que nuestra fatiga no es una falla personal, sino el peso de un sistema diseñado para mantenernos ocupados, ya es en sí mismo un acto de resistencia. Tomar conciencia. Y bueno, ahí ya tendríamos que caer en otras cuestiones, pero la toma de conciencia genera una apropiación para el trabajo colectivo. Eh, Esta es la reflexión que les quería dejar. Estamos mirando, probando este nuevo formato, a ver cómo nos va. Bueno, el formato por la imagen. Y ya, me cuentan cómo les parece. Gracias por escuchar, por su tiempo y por acompañarme en este espacio de pensamiento. Nos encontramos en un próximo episodio que intentaré sacar más rápido. Y no lo olviden, sin importar lo abrumador que parezca el mundo allá afuera, en la intemperie hay un refugio de enseñanzas. Un abrazo para todos y todas.